Para recordar la importancia que tiene el liderazgo dentro de la iglesia, uno de los pasajes que tenemos en mente es el de Primera de Samuel, capítulo 16. No nos vamos a ir ahí, solamente vamos a recordar cuando el Señor manda a Samuel a ungir al que sustituiría a Saúl. Y recordemos que llega a la casa de Isaí, donde el primero que sale fue Eliab. Y dice la Escritura que inmediatamente Samuel dijo: delante de Jehová estás ungido. Es decir, él pudo con toda su espiritualidad y discernimiento decir: este es el bueno delante de Dios. Samuel, estamos hablando de un profeta de Dios muy particular que debemos respetar en gran manera. Sin embargo, se equivocó, esa es la realidad. Tuvo que venir el Señor y reprenderlo, diciéndolo que él no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que tiene delante, pero que el Señor mira el corazón del hombre. Rotundamente lo rechaza, y después sabemos que pasan todos los demás hermanos de Isaí hasta que finalmente llega aquel pequeño llamado David, ¿verdad? Entonces, pero la confusión de Samuel tenía cierta lógica. De acuerdo a lo que nos describe, dice que no mires, le dice, su estatura, ¿no? Ni toda esa fisonomía que tenía prácticamente de rey. O sea, de alguna manera nosotros podemos ser persuadidos en cuanto a lo que vemos por delante. Y esta instrucción es muy buena porque entonces podemos entender que la instrucción básica que le da el Señor a Samuel es: yo lo que estoy buscando es un corazón íntegro que me va a servir a mí. Más adelante entonces ya lo vemos en otro texto donde dice que David es un corazón conforme al de Dios, que hará todo lo que él pide. Ese era el requisito. Ahora los requisitos están más desarrollados para poder tratar de discernir lo que Dios está buscando en ese liderazgo. Hay otro texto interesante que nos ayuda a entender la importancia del liderazgo. También está en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Y todo esto nos va a llevar a entender por qué es tan importante no apartarnos de lo que Él está demandando. Dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y eso es lo que el Señor está buscando continuamente en medio del liderazgo que Él levanta hoy en día en su iglesia. Así que teniendo en mente la importancia que tiene este liderazgo, vamos a leer el pasaje que nos corresponde el día de hoy. Si puedes ponerte en pie, por favor. Primera de Timoteo. Como lo hicimos en el caso de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al versículo 7 para los requisitos de los ancianos, ahora lo vamos a hacer para el requisito de los diáconos. Dice el versículo 8: los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Después de darnos los requisitos que son necesarios para el establecimiento de los ancianos o pastores dentro de cada una de las iglesias locales, ahora el apóstol Pablo va a dirigir nuestra atención hacia los diáconos. A partir del versículo 8, el apóstol Pablo va a enumerar cuáles son los requisitos que son necesarios para el oficio de diácono.
de la misma forma como lo ha venido haciendo para el oficio de pastor. Pero en medio de la lista podemos encontrar un requerimiento que nos va a ayudar mucho para poderle dar más sentido y que además va a ser muy esencial para la interpretación de todos los requisitos. Observa 1 Timoteo 3, versículo 10, dice, versículo sustancial para poder asimilar mejor todos los demás requisitos. Dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Esto entonces quiere decir que los diáconos también deben de ser probados de la misma manera que deben de ser probados los ancianos. Por eso dice, estos diáconos también, hablando acerca de los ancianos, sean sometidos. Y el punto, clímax, dice, si son irreprensibles, entonces que ejerzan el diaconado. Vamos a empezar a abrir nuestros oídos para que podamos ir abrazando cada uno de los principios bíblicos para cuando el Señor nos lo mande. Por lo tanto, podríamos concluir, de nada serviría conocer los 15 requisitos que va a enumerar el apóstol Pablo para los obispos si no hacemos una examinación, si no evaluamos y aprobamos a quien sea el candidato. Pablo lo expresa diciendo que estos sean sometidos. Y cuando dice sometidos no está haciendo una opción o dando una alternativa o una sugerencia débil, sino está haciendo literalmente o pidiendo algo que es necesario que se lleve a cabo tanto en los ancianos como en los diáconos. Antes de estudiar los requerimientos específicamente de los diáconos, vamos a decir algunos aspectos que son muy necesarios para que nosotros podamos comprender la importancia de tan grande oficio. Para ello, antes de dar esos aspectos necesarios y fundamentales, quisiera dar la definición de qué es el diaconado. Y lo decimos porque este término y el mismo oficio en términos ordinarios en lo que es la iglesia evangélica es desconocido. Así que vamos a comenzar definiendo el significado de la palabra diácono. Diácono, que viene de la palabra griega diaconeo o diaconía, que significa simplemente servir o servicio. El sentido original de estas palabras tenía que ver con realizar tareas de sirviente. Fíjate cómo se oye, tareas de sirviente. Como fue al inicio de la iglesia primitiva, que tú recordarás de acuerdo al libro de Hechos, que implicaba simplemente servir a las mesas, aunque posteriormente se fueron añadiendo otro tipo de servicios para el diaconado. Ahora también tenemos que aclarar que cuando usamos el término diácono, nos estamos refiriendo a una posición oficial dentro de la iglesia. Es una posición oficial dentro de la iglesia. Pero también aclaramos que todos hemos sido llamados de una u otra manera a usar el término de diácono, es decir, a servir activamente a Cristo y a su iglesia. Todos hemos sido llamados a servirle, pero no todos hemos sido llamados a ser diáconos en el sentido oficial. En las Escrituras hay dos pasajes en donde encontramos el título de diácono. En ambos casos lo encontramos relacionado con lo que es el oficio de anciano. Esto, como ya lo vimos, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 13, donde están ambos oficios juntos, pero también lo podemos encontrar en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 1, donde Pablo dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Entonces están relacionados ambos. Y esto nos muestra que tanto pastores como diáconos son los dos únicos oficios dentro del gobierno y la administración de una iglesia local. Es oportuno aclarar también que el apóstol Pablo no fue el que inventó el oficio de diácono. Sabemos que Pablo estaba impregnado de la mente del Señor Jesucristo. Él recuerda, él deseando imitarlo continuamente a su Señor, que era supremo ejemplo de humildad, y no solamente de humildad, sino también de servicio, el cual asimismo instruyó a sus discípulos diciendo: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El primero que quiera ser
el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Y como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Esto es lo que Pablo trae de alguna manera impregnado. Y no solamente era importante el delegarles la responsabilidad del servicio, sino de una manera particular también el cuidado de los necesitados. El cuidado de los necesitados. El Señor Jesucristo también lo citó en Marcos capítulo 14, versículo 7, en la primera parte, diciendo: siempre tendréis a los pobres con vosotros. Conforme desarrollemos este texto, o el contexto de todo este texto, vamos a ver la importancia que tienen los necesitados, los pobres, los huérfanos, las viudas, etc. Así entonces, como lo vimos ahora en Levítico 25, ¿recuerdas? Era necesario dejar que los pobres del pueblo de Israel pudieran entrar a las tierras de sus hermanos hebreos para que pudieran tomar de todo el alimento que les era necesario para sus propias vidas. Asimismo, de la misma manera, el Señor Jesucristo se preocupa por los pobres y los necesitados en la iglesia del nuevo pacto. Esto fue también lo que Jacobo, Pedro y Juan le dijeron a Pablo y a Bernabé. Después de encomendarles aquella gran misión de llevar el evangelio entre los gentiles, les dicen: acordaos de los pobres. A la luz de la carta de Gálatas recordamos que el apóstol Pablo confirma y dice: lo cual procuré con diligencia. Claro que lo hizo con toda diligencia, pues fue el responsable de juntar una ofrenda nada pequeña, yo diría mucho, muy importante, de acuerdo a lo que revela la misma Escritura, para los pobres que había en ese momento, pobres y santos que había en Jerusalén. Así que es algo que está dentro del corazón de Dios, el cuidado de los pobres desde el principio de la iglesia primitiva. Ahora vamos a ver esos aspectos para que veamos la trascendencia que tiene el diaconado. ¿Por qué razón se constituyeron los diáconos? Para ello vamos a estar trabajando o estudiándolo a la luz de Hechos capítulo 6, para que lo tengas en tus rodillas continuamente, la Biblia abierta en Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Ahorita solo leeremos del 1 al 4. ¿Por qué razón se constituyeron los diáconos? Hechos capítulo 6, versículo 1 al 4 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Capítulo 6 del libro de los Hechos es considerado como uno de los pasajes más importantes del Nuevo Testamento con respecto al liderazgo de la iglesia y sus prioridades. Oh, qué increíble, ¿no? En este pequeño pasaje y tenga tanta relevancia. Las prioridades espirituales del liderazgo dentro de la iglesia se establecen aquí. A pesar de que Hechos 6, si te das cuenta, no aparece la palabra diácono, los apóstoles nos muestran la razón fundamental por la cual se creó este oficio. Era, por un lado, necesario descargar a los ancianos de las muchas actividades. Ellos eran, para que ellos, en un momento dado, pudieran atender aspectos fundamentales de la congregación, como es la predicación de la palabra, gobierno y administración de la iglesia, administración de los sacramentos, o incluso dirigir a la iglesia en oración. Por eso es de suma importancia el que se delegue la responsabilidad de forma diligente de los creyentes necesitados. Podríamos decir de los necesitados en general, pero aquí hay un énfasis con los necesitados dentro del contexto de la iglesia.
Este podríamos decir que fue la razón por la cual se constituyó. ¿Cuál fue el origen del problema que se narra aquí en el capítulo 6, versículo 1? Retomamos, y aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En un principio recordamos que los apóstoles no solamente eran responsables de enseñar, de apacentar la grey de Dios, sino también de la recolección y la distribución de las ofrendas para los pobres. Y esto lo podemos ver a la luz del capítulo 4 del libro de los Hechos, Hechos capítulo 4, versículo 32. Vamos a ver cuántas funciones tenían los apóstoles. Dice Hechos 4, 32, 34 y 35, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según la necesidad. Entonces vemos que no solamente tenían las funciones primarias de cuidar a la iglesia, sino también de checar la distribución de estas ofrendas. Ahora, a la luz de todo este pasaje, vemos que esto fue el resultado de la conversión de muchísimos judíos que en ese momento moraban en Jerusalén. La Escritura dice en Hechos 2 que eran varones piadosos, muchos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, los cuales al escuchar al apóstol Pedro predicar con todo denuedo y poder en el Espíritu, dice que creyeron a él y se añadieron en aquel día 3,000 personas. Y recordemos, aquí está hablando de 3,000 varones. Más adelante, Hechos 4 habla de 4,000 personas más que se habían añadido. De esta manera entonces crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y la iglesia de Jerusalén estaba creciendo exponencialmente. Muchos de estos varones judíos, para poder entender más acerca del problema, porque si tú te das cuenta, ¿qué sucedió en este momento cuando me venían hablando de la unidad que había en Hechos capítulo 2, versículo 42? Y ahora pareciera que hay problemas serios dentro de la iglesia. Muchos de esos varones que habían venido, que se encontraban en Jerusalén, habían sido dispersados y vivían fuera de Israel. Habían asimilado el lenguaje y la cultura griega. Y esto propició que a su regreso a Jerusalén, ellos mismos, este pequeño grupo o este grupo, se siguiera juntando y se congregaran. Y no solo se congregaban particularmente ellos, sino que leían la Septuaginta, que era la traducción griega del Antiguo Testamento, propiamente en griego. Y entonces, para los judíos, hebreos, los nativos de ahí, los que habían nacido en Israel, eso no les gustaba mucho, porque ellos de alguna manera, leían obviamente el Antiguo Testamento en el idioma original, en el hebreo. Entonces empezó a haber un recelo entre ambos grupos, empezó a haber dudas, empezó a haber ciertas diferencias y desconfianzas, obviamente mayormente por los judíos hebreos. Estas diferencias en sus idiomas y culturas trajeron como consecuencia una fuerte división entre judíos griegos y judíos hebreos. Este problema continuó después de la conversión al cristianismo de personas de ambos grupos. Por eso cuando se hacía y ya tienen entonces razón, cuando se estaba haciendo la distribución diaria de los alimentos o de los fondos, es evidente que el grupo mayoritario que estaba formado por los judíos hebreos daban preferencia a sus necesitados antes que a las viudas de los griegos. Y esto fue lo que propició el descontento que había en medio de los griegos. Esto fue parte del gran problema que se daba. Todo esto constituyó una gran prueba para esta iglesia. Mientras la iglesia no era tan grande, pues los podemos ver inclusive en el aposento alto, ¿verdad? Unánimes, orando, intercediendo y el Espíritu de Dios viniendo sobre ellos. Sin embargo, conforme fue creciendo, también fueron creciendo los problemas
dentro de la iglesia. Con esto también, obviamente, con ese tremendo crecimiento, las responsabilidades de los apóstoles. Esto nos recuerda también algo. Pablo, un hombre sabio completamente en las Sagradas Escrituras, meditando la manera de todo lo que está escuchando hasta el versículo 1 de lo que estamos hablando. Y tú recordarás que en el Antiguo Testamento también hubo un momento donde era necesario atender multitudes de personas. Y esto nos lleva a recordar la manera en que Moisés en un momento dado tuvo que ser exhortado por su suegro Yetro. Tenía que ser exhortado en la manera en que él estaba llevando a cabo los juicios que se estaban llevando a cabo en esa multitud de varones que había o que habían salido del éxodo de Egipto. Llega, dice la Escritura en Éxodo 18, que llega Yetro y empieza a observar la manera en que lo está administrando, la manera en que está atendiendo desde la mañana hasta la tarde a todas las personas que venían. Y decía Yetro, ¿qué estás haciendo? Y empieza a reprender de alguna manera a Moisés, diciéndole, vas a desfallecer tú y va a desfallecer todo el pueblo. No puedes seguir haciendo esto. Y empieza a darle indicaciones para poder atender a tan grande multitud. ¿Cuáles fueron las indicaciones? En Éxodo 18 vemos que le dice, levanta hombres capacitados, hombres que tengan buen testimonio, hombres que sean sabios, para que puedan llevar grupos de 10, grupos de 50, grupos de 100 y grupos de 1000. Y lo hizo, lo llevó a cabo Moisés, y esto por supuesto le alivió la carga. Ahora, si tú analizas la estructura de lo que hizo Moisés, lo cual fue perfecto para poder administrar en aquella época más de 601,000 varones, más esposas y niños, que se dice que son más de 2 millones, pues fue algo realmente sabio la instrucción que le dio Yetro. Pero ahora yo quisiera que lo trasladaras al momento que estamos hablando de Hechos capítulo 6. De la misma manera, entonces, como los apóstoles pidieron que buscaran varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que les ayudaran a supervisar el abastecimiento de las viudas. Y con ello, poder resolver o colaborar a resolver las diferencias que había en la iglesia. Y aquí yo haría un pequeño paréntesis de la importancia que tiene. Hasta este momento yo estoy viendo que se habla de una murmuración terrible que se ha dado de los griegos contra los hebreos. La intervención ahorita hasta este momento es que es necesario que eso se detenga. Si esos hombres, que más adelante vamos a ver, son eficaces, el problema que se ha dado se va a detener. Oye, pero solo era atender las mesas de las viudas, solo era poner el sonido, lavar los trastes, solo era acomodar las sillas, solo era cualquier problema. Oye, pues eso no es para tanto, no creo que se necesite tanta espiritualidad. Bueno, espero que lo empieces a meditar a la luz de lo que estamos hablando. Si el Espíritu de Dios está en tu corazón, espero que te empiece a redarguir, porque vas a entender lo poco espiritual que eres con respecto a esto. Vas a entender cómo esos hombres verdaderamente sirvieron para la unidad de la iglesia. No solamente estaban, llévale 1 kilo de tortillas, llévale arroz, llévale esto. No, era algo más delicado lo que iban a llevar a cabo. Iban a llevar eficazmente este servicio. De no haber continuado así, habíamos dicho que el Espíritu de Dios había obrado con poder, salvando a los 3,000, salvando a los 5,000. Y lo que vemos cuando hay pecado en medio de la iglesia, se contrista el Espíritu Santo. Así que era importante lo que estaban llevando a cabo estos hombres piadosos que iban a ser elegidos. Alguien podría pensar, oye, yo creo que fue exagerado el problema que se dio en medio de ellos. Quizás solo fueron prejuicios culturales. ¿Por qué los llevó al punto de actuar así, de afectar a su propia iglesia? ¿Se habían conocido a Cristo o no? ¿Por qué actuaron de tal manera? Yo lo resumo de la siguiente manera: por la falta de humildad, la falta de mansedumbre, la falta de sabiduría, la falta de discernimiento, la falta de madurez, la falta del sometimiento los unos a los otros, la falta de unidad, la falta de amor fraternal. ¿Solo eso faltó? Si eso hubiera existido, no hubiera habido tal problema.
Un problema que era tan sencillo tuvo que ser conciliable por medio de los apóstoles. Tuvieron que intervenir oportunamente. Ahora, esto nos debe siempre de llevar instrucción para nosotros en la iglesia. Conforme esta iglesia siga creciendo, se van a presentar diferencias en nuestro caminar cristiano, pero el punto es que debemos aprender a resolver cada circunstancia ¿con qué? Humildad, mansedumbre, sabiduría, madurez, discernimiento, prudencia cristiana, aplicación o buenas conclusiones buenas y necesarias de principios bíblicos para que yo pueda aplicarlos a una situación dada. En fin, debo de aprender a resolverlos. Aquí el problema, ¿cuál fue? Lenguaje y cultura. Y hemos dicho aún, y no lo cito, sino porque creo que aplica, esta misma iglesia ha sido afectada por cosas que son abajo de la cultura y el lenguaje. Ha sido afectado por problemas tan sencillos como tratar de llegar a la conclusión si debemos usar desechables o no. La manera en que debemos hacer misericordia, que puede llegar a un punto de quiebre, lo debemos hacer así o asá. El discernimiento que se aplica por medio del principio debe aplicar primeramente la ley moral de Dios. ¿Cómo debo de discernirla en cuanto a la exhortación que voy a llevar a cabo? ¿Hay o no hay una transgresión? No la hay. Ok, ya es un primer punto bueno. Oye, ahora, pero sí, ¿puedo exhortar con respecto a la manera de hacer las cosas? Claro que sí, pero lo voy a hacer en el entendimiento que es algo que no es moral y que puede llevar a una conciliación inmediata por parte de las personas involucradas. Debemos de tener presente que el diablo utiliza las cosas más insignificantes para poder dividir a la iglesia. Acuérdate 1 Corintios 1, los piadosos de 1 Corintios 1 que tenían todos los dones. Yo soy de Pedro, oh, qué piadoso. Yo de Pablo, ¿no? Sí, yo de Apolos del otro, pero el más espiritual dijo, yo soy de Cristo, bola de divisivos. Por eso Pablo lo reprende diciéndole, vosotros sois carnales, no espirituales. Y eso es lo que nos deja ver esta circunstancia. Es necesario que aprendamos a resolver estas situaciones que puedan afectar nuestra iglesia. Ahora, ¿es necesario que acontezcan estas cosas? Amén. Para que sean aprobados los que realmente son de la iglesia y los que no, sean echados fuera. El tercer aspecto que podemos exaltar aquí es la oportuna intervención de los apóstoles, y esto está interesante. Una característica de todo buen líder, ¿cuál va a ser? Lo podemos ver a la luz de este pasaje, va a ser la habilidad y determinación para confrontar asuntos difíciles. Habilidad para confrontar asuntos difíciles. De hecho, una de las responsabilidades más importantes de un líder, ¿cuál va a ser? Pues estar exhortando y confrontando sobre diferentes problemas que se den en la iglesia. Y esto lo vemos a la luz de lo que hoy existe. Muchos líderes no asumen su responsabilidad y no quieren afrontar los problemas esperando que por ósmosis o que por sí mismos se resuelvan. Obreros fraudulentos, obreros cobardes que no toman, como dicen coloquialmente, el problema por las manos y simplemente los dejan pasar. Estos individuos van a ser responsables delante del Señor por esa decadencia espiritual que se lleva a cabo en sus iglesias, decadencia en la santidad y en la pureza de ellas. Ahora, por eso el versículo 1 es interesante. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Espérame, ¿qué? Entonces los apóstoles escucharon el tipo de pecado y no dijeron, bueno, a ver cómo la resuelven. Yo sé que hay muchos piadosos ahí en medio, además, si la mayoría han nacido en Cristo, seguro se va a resolver. No, hubo una atención clara al nivel del problema que se había dado. Y dijo, a ver, ¿qué dijeron? Murmuración de los unos contra los otros. Esto es grave. Por eso intervinieron los apóstoles. No lo dejaron que corriera. Ahora, después de que lo escucharon, ellos estuvieron analizando, meditando y orando la situación.
no era nada más, ya tengo la información, sino que después de hacer una valoración correcta y haber orado delante de Dios, tomaron las acciones necesarias para resolverlos y evitar un conflicto mayor. Porque un conflicto mayor, decíamos, si un problema no es atendido, se vuelve un problema mayor. Y recordemos también palabras de exhortación del Señor Jesucristo con respecto a eso. Una casa dividida entre sí no puede prevalecer. Es muy delicado este tipo de cosas. Entonces, viene la entrada correcta y oportuna de los apóstoles para resolver este conflicto. Siguiente aspecto que podemos ponerle como el número 4 serían las prioridades entonces que tiene el liderazgo. Y ahorita vamos a ir entremezclando la oportuna intervención con lo que deben hacer los apóstoles y con lo que hicieron los diáconos. Entonces decíamos que eran necesarias estas circunstancias para que los apóstoles no dejaran las enseñanzas y a la vez una seria advertencia diciendo, no es justo que dejen la palabra. No era justo que dejaran la palabra de Dios para atender las mesas. Cuando dice que no es justo, lo que quiere decir es que no es algo agradable delante de Dios el dejar la prioridad de la palabra por servir a las mesas. Como lo hemos dicho, o como lo hemos comentado ya en este pasaje, ha sido considerado como uno de los más importantes para entender las prioridades fundamentales de un anciano dentro de una iglesia. En los requisitos pastorales, vimos que deben de ser moderados, quizás algunos ya no lo recuerden, pero decíamos que deben ser moderados, y esto implicaba tener una mente en orden, que me llevaba a tener una vida en orden, para poder establecer las prioridades hoy en día de mi vida, obviamente de mi vida con relación a la iglesia, con relación a mi familia, con relación al mundo, con relación a todo, la manera en que se establecen las prioridades. Y ahora, esto por supuesto también es un requisito para los diáconos. Antes quisiera también aclarar que atender a las mesas no era algo denigrante, ni tampoco lo estaban delegando los apóstoles porque decían, oye, ¿no te das cuenta en mi nivel, en mi estatus que tengo? Podría ser que este tipo de trabajo no es el que nosotros debemos llevar a cabo. Esa no es la mentalidad, por supuesto, que tienen los apóstoles. De otra manera, si fuera tan bajo de perfil, por llamarlo de alguna manera, el tipo de trabajo, entonces no se hubieran establecido esos altos requisitos para hacerlo, diciendo, busquen de entre vosotros varones piadosos, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y yo agregaría el otro término que encontramos, y de sabiduría, para servir las mesas. Algo muy interesante. Pero ahora vamos a ver estos tres aspectos que involucran. Estos tres aspectos nos hablan de los requisitos que los apóstoles, y esto también te va a aplicar a ti, mandan a la multitud para que los puedan identificar en medio de ellos. Diciendo el primero, busquen varones de buen testimonio. Dicho de otra manera, que tengan un testimonio de integridad. Dicho de la manera que Pablo lo ha venido hablando, hombres que sean irreprensibles. Procura, Pablo, me distraes demasiado. Ríes mucho, me distraes demasiado, te ruego que te comportes. Es la primera vez que tengo que parar, porque alguien está constantemente haciendo eso. Te ruego que te portes ya, bien, o voy a pedir que te salgas. Es muy incómodo, Bueno. Decíamos que el primero de ellos es que fueran de buen testimonio. Y yo decía que a la luz de lo que viene hablando el apóstol Pablo, que es ser irreprensible, decíamos, alguien que no tiene pecado evidente, algún vicio o alguna actitud que pueda ser de reproche, es alguien que puede ser irreprensible. El segundo aspecto que establecen es que debe de ser lleno del Espíritu Santo, es decir, eran hombres que se sometían a la influencia del Espíritu de Dios para responder a la palabra de Cristo, dando sus corazones para inquirir en sus enseñanzas y sus voluntades para poder obedecerle. Tercer lugar, el Espíritu Santo, esa sabiduría, la da el Espíritu Santo para que ellos pudieran ser encargados de distribuir de manera sabia y diligente los fondos.
fondos o los alimentos necesarios para las viudas. Al igual que ellos, nosotros debemos identificar y debemos discernir la voluntad de Dios, de aquellos que han sido llamados al oficio de diaconado. Ahora, esto nos lleva también a recordar las palabras de Pablo en el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 8, cuando dice que el Señor subió y dio dones a los hombres. Recordemos que dentro de esos hombres dio pastores y maestros, pero el Señor también cualifica diáconos. El Señor también constituyó diáconos para que puedan cuidar de las necesidades físicas de su iglesia. Así que como iglesia local debemos confiar que Dios no solamente nos va a dar en su momento pastores, sino también nos va a dar diáconos. Los apóstoles comprendían que no era justo dejar de predicar la palabra de Dios para servir a las viudas. Aunque es importante la noble tarea de atender a los necesitados en la iglesia, lo era para ellos más el deber de proclamar y enseñar la palabra del Dios vivo. Y esto lo podemos ver a la luz de lo siguiente. Primero, ¿por qué era más importante la proclamación? Por un lado, es llevar el evangelio a todos los hombres que se encuentran muertos en sus delitos y pecados. Este es el único mensaje que el Señor ha autorizado para la salvación de los perdidos, aquellos que están sin esperanza y sin Dios en este mundo. De allí vemos entonces la importancia que tiene la proclamación de la palabra. Segundo lugar, recordemos que la iglesia no va a poder madurar ni crecer en santidad sin la exposición fiel de la palabra. Por eso ellos deberían estar meditando constantemente la palabra y orando en ella. Recordemos nuevamente como Juan dice en el capítulo 17, versículo 17, en la oración sumo sacerdotal, diciendo: Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que es muy importante ser santificado por medio de una buena exposición de la palabra. Entonces, de esta manera entonces el Señor edifica y va a proteger a su iglesia, en primer lugar, de Satanás, segundo lugar, de los falsos maestros, juntamente con las herejías, y en tercer lugar, de los deseos y del mal de este mundo. Ahora, de manera positiva, los apóstoles dicen en el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Antes habían dicho, no es justo dejar la palabra. Ahora, de manera positiva, ellos dicen, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El otro aspecto fundamental, entonces, que está hablando el apóstol Pablo, es la oración. En este pasaje tenemos entonces, nuevamente, así como decíamos, el reflejo de lo que Pablo aprendió de su Señor Jesucristo con respecto a la humildad, el servicio, pero también el Señor Jesucristo fue sumo ejemplo de oración. Dice el texto de Isaías, que fue experimentado en quebranto. Entonces el mismo Pablo, uno de los testigos fieles del ministerio del Señor Jesucristo, también está imitando en esta área, y no solamente, no es Pablo, son los discípulos, los apóstoles eran los que estaban imitando a Cristo. Hoy en día podemos ver que efectivamente no hay poder en muchos púlpitos por la falta de oración, por la falta de intercesión que hay para poder proclamar el Evangelio, como Pablo manda a Efesios en el capítulo 6, pidiendo oración para poder predicar el misterio del Evangelio. Y esto es por lo siguiente: hay un terrible enemigo que hay que vencer. Ese enemigo a vencer es el orgullo de solamente aprender sin depender de Dios. Aprender sin depender de Dios. Y esta es una verdad no solamente en términos generales de las iglesias evangélicas, aún las de buena doctrina. Hemos visto que hay poca dependencia de Dios a pesar de que predican bien. Muchos desean aprender teología, les gustan las enseñanzas, pero cuando les hablas de su vida de oración, te das cuenta que hay una sequedad espiritual en sus almas.
De tal manera que sí pueden tener conocimiento intelectual, pero no pueden aplicar las Escrituras en su vida diaria. Por lo tanto, no pueden crecer en la piedad. No pueden discernir las Escrituras. El Espíritu es el que le da vida a la palabra. El resultado de la predicación siempre va a estar relacionada con la oración. Obvio, la individual, pero en gran manera, como lo hemos venido enfatizando, la reunión corporativa, de suma bendición y de suma importancia en la vida de cualquier iglesia. Si nuestra oración es débil, si nuestra oración es escasa, nuestra colaboración, por mejor que se trate de llevar a cabo, va a ser débil y va a ser escasa. Así que procuremos vivir más a la luz de esta realidad. Por eso decía, qué bueno es entender las prioridades, no solamente en la vida de liderazgo. Acuérdate que como es el sacerdote, es el pueblo, así que esto nos puede ayudar a todos a crecer en estas áreas. William Carey, que quizás algunos saben de él, padre de las misiones modernas, misionero en la India, dijo: mi ocupación real es la oración. Remendar zapatos es secundaria. Me ayuda a pagar mis gastos. Así entonces, dada la importancia de la proclamación de la palabra y la oración, los pastores no debemos de dejar que por la sobrecarga de trabajo nos aparte de ello. Y entonces vuelve a tener importancia el oficio de los diáconos. Y bueno, yo agregué algo, no solamente el oficio de los diáconos es de suma importancia, sino todos aquellos miembros comprometidos en cada una de las iglesias. A mí me encanta escuchar las palabras de Pablo en las diferentes epístolas, hablando de Epafras, Epafrodito, Onicéforo, de todos aquellos fieles colaboradores en Cristo Jesús, que quizás no tenían un oficio como tal, pero eran buenos colaboradores en el Señor. Si tuvieran idea cuán grande bendición es contar con ese tipo de hermanos en todas las iglesias. Obvio, diáconos, pero también aquellos colaboradores responsables. Alexander Strauch, que escribió acerca del liderazgo tanto de ancianos como de diáconos, dijo lo siguiente para ilustrar este ejemplo acerca de la importancia que tiene estas prioridades. Dice: un pastor de una iglesia pequeña me manifestó que le tomaba de lunes a jueves llevar a cabo sus deberes administrativos, lo que le dejaba solo el viernes y parte del sábado para preparar un mensaje de la palabra de Dios. Mi respuesta, dice Alexander Strauch, fue: ponte a leer el libro de los Hechos, motivarlo a las prioridades, la palabra y la oración. Si no mal recuerdo, Albert Martin también decía que cuando alguien descuide sus prioridades, o para que no descuide sus prioridades espirituales, debe de leer cada 6 meses Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante con respecto a esto. Cada 6 meses. Eso significa que somos tentados a atender muchos problemas o muchas situaciones dentro de la iglesia. Siguiente punto, que sería el 5. Dice Hechos capítulo 6, versículo 5. Hechos 6, 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía. Entonces, vemos que la intervención fue correcta de parte de los apóstoles, y no solo fue correcta, fue recibida ampliamente por la multitud. Dice en el capítulo 5, versículo, en la primera parte, agradó la propuesta a toda la multitud, y evidentemente las quejas que habían por la mala administración que se estaba llevando a cabo cesaron. Así que después de seguir las instrucciones de los apóstoles, la multitud lo hizo así. Identificaron, escogieron a 7 hombres que hemos dicho: Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo; Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás prosélito de Antioquía. Ahora, date cuenta, alguien se podía preguntar al leer este texto: oye, ¿por qué dice Esteban, varón lleno del Espíritu Santo? ¿Eso implica que en el versículo los otros 6 no lo eran? ¿O qué sucedió en ese momento?
Y lo único que tenemos que aclarar es lo siguiente. Hay un énfasis en Esteban porque si tú observas en el capítulo 7 del libro de los Hechos, pues ya ahora sí que el autor de Hechos está preparando, ¿verdad?, el testimonio, la predicación que dio con denuedo y la muerte que llevaría como mártir Esteban. Por eso hay como un énfasis que hace Lucas en Esteban. Pero por supuesto los 7 eran llenos del Espíritu Santo. Y es interesante ver que, por otro lado, dentro de la sabiduría que Dios le dio a los apóstoles, el nombre de los 7 hombres era de origen griego. Esto quizás tenía el propósito de equilibrar el problema que había entre ellos, porque recordemos que había una queja de los judíos griegos. Entonces imagínate, llegan estos todos con nombre de griego, pues obviamente, o sea, esa es la sabiduría que necesitamos de Dios para despresurizar un conflicto grave. Entonces, por eso, pareciera cualquier cosa, ¿no? Pues fue casualidad. No fue casualidad. En ese momento ellos pues tuvieron la confianza de decir otra vez, al ser el grupo dominante los judíos hebreos, no se va a volver a inclinar la balanza porque ahora los intermediarios tienen un contexto griego. Así que, buena elección. Ahora, después de elegirlos, ¿qué hicieron la muchedumbre? Pues ahora pónganse a trabajar. No hicieron eso. Antes de llevarlos a ejercer el trabajo para el cual los iban a levantar, fueron llevados a los apóstoles para que fueran aprobados. ¿Qué significa eso? Que evidentemente los apóstoles los examinaron, los evaluaron y los aprobaron. Después de haberlos examinado, evaluado y aprobado, en ese momento entonces oraron y dice el texto que les impusieron manos. Y ahora sí, a ejercer el oficio. En ese momento podían ejercer el oficio. Así que el propósito de haberles impuesto las manos también es darles la autoridad de parte de Dios, la autoridad necesaria para que pudieran administrar toda esa ayuda que habían recibido de la iglesia, la distribución de fondos, los alimentos, etcétera. No eran pocos, eran muy significativos. Recordemos lo que vimos a la luz del capítulo 4 de Hechos. Muchos vendieron sus heredades, entonces estamos hablando de una economía bastante importante, por lo cual imagínate si llegaba un hombre como Judas que sustraía del precio de las ofrendas. ¿Te das cuenta? No era nada más cualquier cosa. Ahora bien, el siguiente punto. La importancia del oficio del diaconado. Este sería el punto 6, la importancia del oficio del diaconado. Algunos consideran que para este ministerio que estaba levantando el apóstol Pablo, pues quizás, los apóstoles, siempre confundo, los apóstoles, quizás consideran que no era necesario la imposición de manos a estos 7 para cuidar viudas pobres, o el manejo de fondos. ¿Realmente se necesitaba la imposición de manos de los apóstoles como para tal servicio? ¿Por qué tomarían tan en serio los apóstoles este asunto? Y la respuesta es muy clara. Decíamos que a lo largo de la Escritura podemos ver la compasión del Señor por los necesitados. Ya habíamos hablado un poco del Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento vemos que también Dios tiene un cuidado particular por los necesitados, yo te diría, de una manera más especial por los huérfanos y por las viudas. Y solamente por citar una parte del catálogo de muchos versículos que podemos encontrar en las Escrituras, yo citaría Deuteronomio 10:18. Deuteronomio 10:18, que dice que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Salmo 68, versículo 5, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da el pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Ningún cristiano está haciendo negocio con su Dios, ¿verdad? Lo va a hacer, como dice el Señor Jesús, más bienaventurado dando que esperando recibir.
Pero en el Nuevo Testamento lo que vemos o lo que habíamos dicho también es algo que vemos dentro del corazón de Dios. Por un lado, recordemos, en el juicio de las naciones, o lo que se conoce como el juicio de las naciones de Mateo 25, recordemos que el Señor dijo: por cuanto tuve hambre, tuve sed, o fui forastero, me recogiste, estuve desnudo y me cubriste. Es decir, vemos implicaciones de la necesidad de atender, y además que va a ser algo que el Señor nos va a juzgar en ese momento. Es algo sumamente importante. Pero no solamente ahí, o como aquí lo vemos en el libro de los Hechos, fíjate, ve la sensibilidad de los apóstoles. Ahora sí, traslado al apóstol Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 5, donde le dedica una buena sección del capítulo hablando de las viudas, las mujeres viudas. Y empieza a decir cosas como esta: honra a las viudas, que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y días. Más adelante, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, y da más características. Entonces es algo que es algo sumamente importante dentro de la iglesia de Dios. Ahora, hay formas, yo por eso diría, podemos nosotros aplicar principios de una manera necesaria y consecuente. Por ejemplo, habla alguien y nos avisa que una persona dentro de la congregación se encuentra hospitalizada grave. Bueno, primero nos dijeron que tenía un problema grave y luego ya se lo hospitalizaron y luego ya lo operaron y gracias a Dios ya salió. Es una mujer sola con 3 hijos, pobre. ¿Qué hacemos ahí? Parece que es salva. Ya dio su solicitud, ha tenido mucha confusión. ¿Qué hacemos ahí? Y empiezas de alguna manera a tratar de discernir qué vamos a hacer. Y evidentemente, por lo que ha pasado a lo largo de la historia de esta mujer, ¿sabes qué vamos a hacer? Le vamos a ayudar. Entonces, los que tienen, digamos, una conducta o una actividad similar a la de un diácono en la Ciudad de México, se va a encargar de eso y va a estar supervisándolo. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la manera en que ya podemos ver una aplicación de esto. Una mujer pobre, una mujer sola, una mujer, y la verdad que ha luchado con 3 niños desde hace como 7 años y es de una vida bien económicamente humilde, etcétera. Entonces, esa es la manera en que esto se aplica realmente. Santiago lo dice también en el capítulo 1, versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mal en este mundo. Entonces, es un tema, ¿ya te diste cuenta por qué la imposición de manos? No es cualquier cosa, pero te voy a dar una ilustración que en la historia alguien la recogió para la edificación de nosotros. ¿Cómo ilustran el corazón de Dios con respecto a los necesitados? Dice, cito: en los días de la terrible persecución de Decio en Roma, las autoridades romanas entraron por la fuerza a una iglesia cristiana buscando saquear los tesoros que creían que poseían. El prefecto romano exigió a Laurentino, el diácono, pues son los que administran normalmente los recursos, diciendo: déjame ver tus tesoros inmediatamente. Laurentino señaló a las viudas y a los huérfanos que recibían ayuda y dijo: esos son los tesoros de la iglesia. Y esta es la imagen que nos refleja el corazón de Dios para con ellos. Es evidente que todo lo vamos a hacer al reflejo de lo que marca aquí completo como Pablo, porque también habla una serie de características que tenemos que evaluar para saber si vamos a ayudar a fulana, o a fulano, o sultano. Esto nos ayuda entonces a entender por qué los comisionaron a los 7 por medio de imposición de manos. Era necesario que tuvieran una posición oficial, que era necesaria para llevar a cabo esta tarea tan noble. Otro punto, meditando con respecto a la necesidad de atender a estas mujeres viudas, particularmente hablando a la luz del libro de los Hechos, pero también de los huérfanos o de los necesitados. Hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Qué puede darle un hombre lleno del Espíritu Santo a una mujer viuda? ¿20 pesos? ¿Una torta? ¿O una palabra sazonada en su momento para animarla, edificarla y fortalecerla? Y no solo eso, no le voy a decir calentaos y saciaos, que Dios os bendiga, sino se le daría el sustento además.
Pero además, la mujer necesita normalmente, si de por sí con cabeza, están como sin cabeza, muchas mujeres viudas no saben cómo conducirse, necesitan dirección. Y esa es parte de la función de esos hombres que tienen llenura del Espíritu de Dios y sabiduría de la Escritura. Porque eso lo vemos a la luz de Hechos 7. Todo el denuedo con el que habló Esteban y toda la Escritura que tenía en su corazón para reprender a los judíos. Pero esa misma Escritura me sirve para edificar y bendecir a la mujer viuda y al huérfano. Pero también algo importante, una mujer viuda de 30 años, por decir 20, 30, no estoy solo hablando, una mujer joven viuda, ¿cómo la vamos a tratar? Dice, no menor de 60 años, dice aquí el apóstol Pablo. ¿Vamos a ayudarla o no vamos a ayudarla? ¿Cómo la vamos a atender? ¿Ok? Todo eso entonces también tiene un sentido espiritual para poder utilizar esto. Oye, acaba de fallecer su esposo ayer, hace un mes, hace esto. Por supuesto que se va a apoyar a la persona, pero de ahí se va a apoyar también para que ella pueda salir adelante trabajando, porque es joven, para que no ande, como también dice ahí, de chismosa, entrometiéndose en todas las casas, que eso es en lo que acaban luego. O abandonan su fe, como dice también el apóstol Pablo, yendo en pos de Satanás, literalmente dice eso. ¿Sí me explico? Pero bueno, eso lo digo porque si nosotros tenemos este tipo de colaboradores dentro de la iglesia, ahora te das cuenta qué bendición. Ahora imagínate el contrario, no pasa nada, agárrate al carnalón este que está aquí del lado derecho, que es bien buena onda. Aquel que es el que es agradable a todos, al que le cae bien a todos, agárralo ese. Fíjate el riesgo que corres si agarras a una persona carnal. La misma mujer, 20, 30 años, no es espiritual. ¿Qué va a ver en la mujer de 20, 30 años? ¿Qué puede ver en la mujer de 20, 30 años? ¿A dónde puede llevar a la mujer de 20, 30 años? Con una buena salamería religiosa, a seducirla. Entonces, se necesitan hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es un hombre lleno del Espíritu Santo? Alguien que es guiado y dirigido por el Espíritu de Dios por medio de la palabra y donde el temor de Dios está y donde va a hacer esto. Y donde no va, oye, nos vemos, no, te veo ahí, mira. Si me explico, va a estar muy cuidadoso en todas las áreas. ¿Te das cuenta? Imagínate un niño, una niña vulnerable y la persona que no es cristiana sale de un contexto homosexual. Imagínate. Y hoy en día que eso está fuerte. Entonces es muy importante que sean hombres llenos del Espíritu Santo. Ya te diste cuenta, ¿no? Y no solo eso, déjame te digo algo. Todo tiene que buscar un discernimiento espiritual para poder tomar una decisión. Y así se toman hoy en día, ¿eh? O sea, tratando de discernir si aquí sí o aquí no, y por qué sí y por qué no. ¿Sí me explico? Para que podamos llegar a la buena voluntad de Dios, porque si es cierto, no debemos de dejar de hacer el bien a quien es debido, no a quien no es debido. Bueno, esto nos ayuda entonces a entender que es muy importante este oficio y obviamente deseamos que haya una pluralidad de hombres responsables, administrativos, son diferentes a los apóstoles, diferentes a los pastores, no son aprendices de pastor, no tienen autoridad de pastor tampoco, aunque sí tenemos que decir que tienen una autoridad, se dice delegada por parte del pastor. Ahora, un buen diácono, ¿sabes cómo es de bendición para una iglesia y cómo es como un brazo derecho para un pastor? Un buen diácono, un hombre que verdaderamente puedas descansar en él para las cuestiones administrativas. Ahora, un diácono no solamente, como decíamos, o sea, inicialmente se usó para el servicio de las mesas, pero hay muchos aspectos dentro de la iglesia donde tú puedes delegarle precisamente al diácono para que todo funcione, para que la palabra de Dios sea proclamada y todo esté en orden. Y cuando, como decían los apóstoles, estén en la palabra y estén orando, decíamos en alguna ocasión, hay algún velorio extra urgente, pero bueno, hay que venir de viaje o algo desembocó en una situación grave, manda a fulanito que tiene la llenura del Espíritu Santo a tratar de arreglar el problema. ¿Te das cuenta? Así como lo hicieron los 7. Oye, ve a conciliar, hay un conflicto grave en tal lado, vamos a ver cómo lo resolvemos. Y entonces va en avanzada y te empieza a tratar de pacificar el asunto. Así que es muy interesante lo que implica. Observaciones finales.
Algunos podrían llegar a pensar que es necesario tener 7 diáconos, como lo vemos aquí, ¿no? Porque ya ves que unos dicen, son literalistas y dicen, bueno, pues son 7, pues 7. Sin embargo, recordemos que el número fue específico para las necesidades específicas de la iglesia de Jerusalén. Yo decía, oye, pero eran 3,000, ¿y a poco 7 alcanzan? Cuando tú ves la realidad de una iglesia, por ejemplo, en México somos 250, y ves a los hermanos que nos apoyan, digamos, en una función similar, los hermanos no trabajan solos tampoco. A su vez, buscan jóvenes o no tan jóvenes que también tengan características como ser llenos, o esperar que sean llenos del Espíritu Santo. Así que yo creo que esos hombres sabios tenían otro conjunto de personas a su lado para poder atender todas las mesas que eran. Entonces, cada iglesia local tiene la libertad de elegir el número necesario de diáconos y las funciones específicas, porque pueden ser 7 y puedes dividir unos aspectos, otros llevan la cuestión financiera de local, pagar la renta, pagar la luz, pagar esto, pagar el otro, en fin, pero que todo funcione finalmente, que sería la idea. Por otro lado, esta enseñanza nos deja claro, y este punto creo que le quedó a gente que luego le gusta ayudar, y eso no es malo, pero ve, entonces, Dios ya estableció un orden, ¿no?, para atender a los necesitados dentro de la iglesia. Creo que Dios lo dejó claro para que nosotros ya no seamos tan apresurados. Ahora, cuando digo apresurados, si tú ves que tu hermano está en el hospital en ese momento y necesita tal medicina, no me preguntes. También es falta de criterio y discernimiento. Estamos hablando de situaciones que no son de esa manera, ¿no? Porque dice, oiga, está muriendo y espérame, déjame ir. Pero está muriendo, o sea, creo que hay cosas donde, por eso yo decía que en la providencia de Dios alguien actúe, pero en lo general no será así. En lo general debe ser, como dice la Escritura, con orden. La instrucción, fíjate, piensa, la instrucción no fue agarra la lana y empieza a repartir. O hombres pudientes, repartan a hombres necesitados. No fue eso, te diste cuenta. Sino déjalo a los pies de los apóstoles. Los apóstoles a los diáconos, y los diáconos van a empezar a ver, ahora sí, usted quién es, y desde cuándo, y va a empezar a indagar, investigar y tratar de ver que efectivamente sea tal. Y entonces se lleva a cabo la labor. Entonces recordemos que Dios es un Dios de orden, para que no hagamos las cosas apresuradamente. Decíamos que es un ministerio principal para los diáconos el de atender a los necesitados, que aunque es principal para los diáconos, decíamos, no es exclusivo de los diáconos, porque todos los miembros de una iglesia son llamados a servir a los necesitados en la iglesia, pero lo va a hacer en orden. Y creo que en términos generales, hasta aquí podríamos llegar de la importancia que tiene el oficio del diaconado para la iglesia.